Bien, ya está conmigo Felipe Vega. Vamos a conversar sobre esto. Vamos a conversar sobre estas frases que yo les decía anoche. Suele ser la antesala de desastres. Esto que dice Sergio al iniciar su video de al llegar a la asamblea nos quitamos las camisetas políticas y todos nos ponemos la de Ecuador. Yo esto lo he visto como escudo, como cortina para cubrir acciones muy cuestionables en la Asamblea Nacional, que tienen que ver además con el transfugismo político, con buscar una excusa para no actuar conforme a los que tus votantes votaron para que tú vayas a hacer en la Asamblea Nacional. Lo pongo a Felipe en pantalla para seguir analizando esto, la crisis en la Revolución Ciudadana, cómo están las situaciones, cuáles son los visos de una recuperación en las relaciones de los integrantes, tanto de los liderazgos como de la bancada, y cuáles son las alternativas para que puedan con creatividad hacer escuchar su voz en un pleno que está absolutamente negado a dárselas y más bien busca cooptar voces dispersas de la bancada para ponerlos a enfrentarse con su mismo grupo. Está Felipe conmigo. Y yo, como siempre, querido amigo. Amigo querido, ¿cómo estás? Aquí yo escuchándote y sobre la frase que me parece el síntoma exacto de la traición, el primer síntoma de la traición. Nos ponemos la de la tri. yo te diré que hay en todo traidor se construye un sistema de justificaciones, ¿no? Para su acto. Hay alguien que le pone a Judas, al traidor arquetípico, ¿no? Que si él no traicionaba a su maestro, a Jesús, no se podía cumplir la misión de salvación que traía Jesús. O sea, este sistema cochino de justificaciones para la traición es lo primero que esgrimen. Y yo le escuché en su TikTok a este señor Peña todo un sistema de justificaciones. Sistema de justificaciones, no, yo no soy ni correísta ni anticorreísta. Oye, pendejo, llegaste por el correísmo. Y si no eras correísta, ¿por qué entras a una candidatura con el correísmo? Era que si no eres nada, era que salgas por nada. Pues a ver cuántos votos sacabas, ¿no es cierto? Número uno. Número dos, yo soy un profesional que tengo que actuar como profesional, no soquete. Eres un asambleísta electo que tienes que actuar como asambleísta. Si es que quieres actuar como profesional, entonces ejerce libremente tu profesión y no representes a 4 millones y más de personas que te dieron el voto no por ti, sino por la Revolución Ciudadana. Y estas otras, yo tengo que tener estrategia. Le oí en Ecuador en directo que yo no sé cómo a Jaime de la Cruz se le ocurrió invitarle a este señor. Yo actúo con estrategia. ¿Qué estrategia? En la política se actúa con política y con ética. Política en una mano y ética en otra mano. La estrategia es la trampa para justificar la traición, ¿no? Sobre todo que la estrategia, digamos, si uno recoge la misma explicación que da Sergio en su video, la estrategia es: si ya va a pasar, mejor la empujo para que pase. Y eso no parece ser una estrategia muy consensuada con su voto legislativo. Otra justificación de la traición, ¿no? O sea, ya estábamos desnudos en una cama. ¿Qué podía hacer, esposa? O sea, ya no me quedaba más. Tenía que hacerlo. Justifico. Con la inmensa gravedad de lo que voy a decir. Es como que los palestinos hoy decidan agarrar maletas e irse porque igual se van a tomar nuestro territorio. Es absolutamente absurdo. Es absurdo, es una justificación. Todo sistema de justificaciones de la traición es absolutamente deleznable, Fernando. Es deleznable. Ahora, el hombre se ha dedicado a justificar esto y yo creo que lo hace, si me permites hablar como psicólogo,
y me permites hacerle una valoración psicológica, yo creo que ahí están funcionando dos elementos importantes. Wilhelm Reich, un gran psicólogo alemán que vivió en los Estados Unidos, estableció que el ser humano tiene coronas, círculos, circunferencias de bloqueo en el cuerpo, que responden a bloqueos psicológicos. El uno es en los ojos. La gente que no te puede mirar a los ojos es porque tiene un bloqueo psicológico. El otro es en el cuello, en la garganta. La gente que habla así, con esto cortado, así que no termina de articular las palabras, tiene también un bloqueo en este anillo de Reich. Hay otro que es en el pecho y otro que es en el pubis. Tiene 4 anillos de bloqueo. El bloqueo de la garganta es cuando tu psiquis no quiere revelar las verdades de tu interior y te callas. O sea, todo hipócrita, toda persona que te va a traicionar, tiene un bloqueo en la articulación verbal. Y si tú le notas al señor Peña, es un hombre que habla así, no fluye, no suelta el discurso como lo haces tú, como lo hago yo, como lo hace cualquiera. No. Entonces, a mí como psicólogo, como lector de la conducta humana, me hace dudar de su discurso, de sus intenciones, de lo que pone hacia afuera y lo que tiene hacia adentro. Primera cosa. Segunda cosa, creo que es un hombre con el narcisismo excitado, ¿no? Es un narcisista perfecto. ¿Ya? Y todo narcisista, Fernando, es peligroso, porque quiere someter a los demás. Y en tercer lugar, creo que tiene un complejo de superioridad exacerbado. ¿No? Se le nota. O sea, él da cátedra en cada cosa que habla. Yo te voy a explicar, cortándose la voz, ¿no? Te voy a explicar y hacerte saber lo que realmente es esto. O sea, desde un nivel de superioridad extremo, habla. Yo no entiendo cómo le escogieron para asambleísta, hermano. No entiendo, porque estas cosas se vuelven evidentes en la personalidad de la gente. No, se vuelven evidentes. Ahora esto es una, haciendo un paréntesis en esta charla, esto es una consecuencia del planchazo también, Felipe. Yo lo he pensado mucho, ¿no? Ponemos nombres conocidos, aunque no sean de la organicidad del partido, digamos, no sea producción del propio partido, ponemos nombres conocidos en la lista para que en el 7º, 8º lugar esté un nombre conocido. Bueno, más conocido que Peña eres tú, sin embargo, no te ponen. ¿No es cierto? Pero Peña es de TikTok, pues, ¿no? Yo acá estoy... No importa, pero a lo que te voy es a esto. Yo creo que ahí hay otra cosa. Hay una penetración orgánica de la ultraderecha que alienta estas nominaciones. Entonces tú miras a la señora Salazar y ves que es un topo sembrado, pues. Miras al señor Jarrín y te das cuenta que es un topo sembrado. No es que, ¿por qué razón el señor Jarrín tuvo tanta presencia en la Revolución Ciudadana? ¿Por qué llegó a donde llegó? ¿No? ¿Por qué la señora Holguín, que tenía una clara militancia en la derecha y que salía a manifestaciones, termina siendo uno de los puntales políticos de la RC? Porque era conocida. No, porque era un topo sembrado. Y yo creo que el señor Peña también, por eso me interesa, como resistente que soy, ¿no? Saber quién adentro incentivó que gente como Peña, que gente como Salazar, sean parte de las listas, pues. No. Y lo peculiar con Salazar es que se va porque no se le dio más espacio, ¿no? ¿Qué es lo mismo que está diciendo este hombre? Sistema de justificaciones. Él dice, los quemados en la RC deben salir. Ándate a la punta de un carajo, perdóname. Bueno, los quemados son los que han construido la estructura de la que ahora te beneficiaste para hacer. Claro, los que le hicieron ganar.
pues, ¿no? O sea, Sí. se quemaron en ese tránsito que hoy te coloca de asambleísta. Pero por supuesto. Un poco empático No. con Por supuesto. quienes han trabajado Oye, mucho tiempo. y perdóname que hable así con dureza, yo debería tener más distancia, realmente yo no soy ni dirigente de RC, ni soy parte de ningún buró, ¿no? Pero como ciudadano común y corriente, harto de la traición, Fernando, porque he llegado a la conclusión penosa que la matriz genético-cultural de nuestro país es la traición, es el aprovechamiento y la traición. Y te voy a hacer rapidísimo un listado de la memoria histórica que tenemos. La primera traición es la de Atahualpa a su hermano Huáscar, que era inca, ¿no es cierto? Y él era también inca, la primera traición. La segunda traición es la que me acuerdo así rapidito, es la del cacique de la isla Puná a Atahualpa, que le dio ejércitos a Pizarro para que vaya a conquistar Cajamarca, cuando el señor cacique de Puná ni siquiera estaba en guerra con el Incario. El Incario nunca se metió a la costa ecuatoriana ni al Golfo de Guayaquil. Sin embargo, él dio ejércitos para que destruyan Cajamarca. La otra traición es cuando Benalcázar sube hacia Quito con su magro ejército, se le suma el ejército Cañari para conquistar a sus hermanos indígenas del territorio ecuatoriano. Y las traiciones siguen. Después Almagro le traiciona a Benalcázar, Benalcázar le traiciona a Pizarro, todo el mundo se traiciona. Y sigue, hermano. Ayer celebrábamos la Revolución Gloriosa del 44, que le puso el 28 de mayo, que le puso a Velasco Ibarra en el poder, y Velasco Ibarra a la vuelta de la esquina les metió presos a todos los de la Revolución Gloriosa del 44, les metió presos y les exilió, les traicionó. Y si vas un poquito más atrás, a Eloy Alfaro le traicionó primero el general Urbina, viejo general, que luchaba con Alfaro contra Veintimilla, y le vendió a Alfaro a Veintimilla, y Veintimilla le cogió preso, y la primera prisión de Alfaro es gracias a la traición del viejo general Urbina. Y sigues para adelante, a Alfaro le traiciona el general Plaza y el general Julio Andrade, sus lugartenientes, y le traen preso en el tren desde Guayaquil y permiten que le maten en Quito. Y si sigues para adelante un poquito más, a Jaime Roldós Aguilera le traicionan y supuestamente le generan un atentado, ¿no es cierto? Eso está ahí. Y si sigues más adelante vas a ver la traición bestial de Lenín Moreno. No, traiciones forman la base genético-cultural de nuestro país, hermano. Y hay una gran cantidad de gente que cae en esa dinámica como si fuera una maravilla. O sea, el señor Peña habla como si él estuviera yendo a salvar a la Revolución Ciudadana con su traición. Ahí voy con eso, ¿no? Porque si nos vamos a las últimas deserciones, haciendo abstracción de la de Marcela Holguín, que ya se había ido y había argumentado motivos personales y realmente lo había hecho en algún silencio hasta ahora. Tenemos a Ferdinand Álvarez que dice, mi bancada me dio la espalda, el partido me dio la espalda. Luego tenemos a la señora Salazar más recientemente, o a la señora Freire, que dice, oiga, yo les di un partido y ahora ustedes me dan la espalda, ¿no? Y luego vamos a la señora Salazar que dice, oiga, yo trabajé en mi provincia y ustedes no me dieron los cupos que yo quería, entonces ustedes me dieron la espalda. Ahora Sergio Peña dice, oigan, ustedes no votaron cuando mi nombre fue propuesto por la otra agrupación política, entonces me dan la espalda. Asentemos esto sobre la mesa, Felipe. En la Revolución Ciudadana no se están distribuyendo correctamente los espacios que se puede para cada personalidad, o ciertamente existe una gran justificación aquí en decir, hey, como ustedes me dieron la espalda, entonces yo me voy, como ustedes me hicieron o no se dieron a mi pataleta o a mi espacio o al espacio que yo reclamaba, entonces yo me la saco mejor, pero es porque ustedes me dieron la espalda, no porque yo soy traidor. La segunda, Polito, la segunda. Esta es la justificación manida y de primeras elección en el Ecuador. La culpa es de Correa, la culpa es de la RC.
La culpa es de Correa, la culpa es de RC. Y estos traidores lo primero que hacen es levantar esa misma bandera. La culpa es de la Revolución Ciudadana. No, señor Sergio Peña. La culpa es de su traición. Usted es un traidor. Punto. Y está construyendo el sistema de justificaciones para que la gente diga, sí, qué hombre tan profesional, porque todos los anticorreístas le van a aplaudir. Pero, a ver, dése cuenta de una cosa, y le hablo a este señor Peña, para que en su pinta de Jerjes de caricatura, ¿no? ¿Te acuerdas tú de Jerjes en la película 300? No te oigo, pana. Sí, estoy con mientras te escucho hablar, estoy con un lío con los micrófonos. ¿Estamos bien? Sí, ¿me escuchas bien? Ahí estamos bien. Okay. Te digo, Jerjes en la película 300 él se trata de parecer mucho a Jerjes, ¿no? Con esa barba. Está bien, déjalo ahí. No, déjalo ahí. Pero Jerjes en la película es el canalla, no es el héroe. Bueno, entonces él en esa postura hace la construcción de estos justificativos pensando que inclusive va a crecer en el TikTok. Error. Los consumidores de su red social era la gente progresista. La derecha no le ve a usted. La derecha le sigue a Lavinia Balbonesi, le sigue a personas de su grupo. La derecha no sigue a traidores. Usted va a caer en sus redes sociales porque nosotros vamos a dejar de seguirle. ¿Quién le va a seguir? ADN. Ahora, ADN no paga a los traidores. ¿Qué tan riesgoso sería en este momento tratar de acercar posiciones al interior de la bancada para no perder esta participación? Porque al final, a ver, es al igual que Fausto Jarrín en otro momento, ¿no? Son abogados con mucha capacidad profesional a nivel técnico para el análisis de leyes. Entonces, no es que se pierde alguien que digamos, que no podría aportar, como en el caso de la señora Salazar, cuyo aporte en el mejor de los casos sería nulo. Mira, hay un refrán muy chévere en el mundo que dice, Roma no paga a los traidores. Yo he contado esta historia, es con Viriato, fueron a cobrar los asesinos de Viriato al cónsul, y el cónsul les decapitó diciendo, Roma no paga a los traidores. El señor Jarrín, la gente pensará mucho para contratarle como abogado, porque saben que es uno que se puede virar. La contratación de un abogado es un acto de confianza extrema, mi querido Fernando. La derecha no le va a contratar, el progresismo tampoco. Entonces, ¿quién le va a contratar a él? Se acaba el gobierno y quedará convertido en un paria como muchos. Y lo mismo le pasará a este señor, porque la sociedad, la gente, Roma, no paga a los traidores. Duda de los traidores. Por eso, en la metáfora de la traición que está en la Biblia, el traidor por antonomasia y arquetípico, que es Judas, se ahorca. Se ahorca porque no tiene salida. El traidor no tiene salida, mi querido Fernando. O sea, tiene un éxito momentáneo, pero históricamente se licúa, es lábil. Ahora, ¿qué te diré? El señor está apostando todo por un plato de lentejas. ¿Tiene arreglo esto ahora? No, es preferible tener una minoría de 65 a una de 66, que tampoco logra mucho en las votaciones, ¿no? Una de 65, pero donde estás con gente honesta, pues y honrada, ¿no? Donde no estás con traidores ni desertores que son topos que te van a minar por dentro. Esto no tiene... Oye, yo creo que la Revolución Ciudadana ya percibía esto. Ya percibía, pero ha mantenido hasta el último la protección. Yo sé que dentro de la bancada ya le reclamaron a él, y le reclamaron airadamente, ¿no? Y el otro siguió, persistió, le dieron chances de reparar el daño que estaba haciendo, y el tipo siguió para adelante. Y seguirá, porque más puede la platita en el bolsillo que la moral en el corazón, pues, mi hermano. Ahora, mira, hay una pregunta que yo me hacía desde anoche, ¿no? Y es,
¿qué es traición? ¿Dónde están marcados los límites, las fronteras, la definición de lo que es traición en una organización política? Porque a veces vemos, por ejemplo, ahora que mencionábamos a Fausto Jarrín, yo creo que ahí hubo, por ejemplo, él era abogado personal de Rafael Correa, seguramente hubo algún tipo de rompimiento de relaciones y a partir de ahí se declara la traición. La traición tiene que ver con los liderazgos del partido. Ahora veíamos este roce nuevo entre Aquiles Álvarez y Rafael Correa por haber elegido a Aquiles Álvarez un abogado. ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde entra también el análisis, el razonamiento personal de cada uno en este de la bancada, cuando en ocasiones parece ser que tener una discrepancia con los grandes liderazgos del partido ya es declarado como traición? Bueno, te voy a poner un ejemplo de fútbol para que sea muy gráfico dónde está la línea roja de la traición. Está jugando tu Emelec con mi Barcelona. ¿Está bien? Y entre los jugadores de Barcelona hay roces porque no están haciendo lo que habían planificado. Entonces se grita y dice, oye, pero ve, quedamos en eso. Eso es discrepancia. La traición es si uno de los jugadores de Barcelona que está con el balón se da la vuelta y mete gol en su arco. ¿Entiendes? Otra traición es si el arquero de Emelec se queda con las manos abajo cuando patean al gol y permite que entre un gol. Eso es una traición. No gritarle al defensa, oye, cabecea, bestia. Eso no es traición. Eso es discrepancia. Pero todos están jugando un partido en donde deben hacer goles en la cancha del frente. Te estoy poniendo un ejemplo de fútbol. En la política no solo se deben hacer goles, no solo se deben aprobar o desaprobar leyes, no, sino se deben hacer muchas acciones que cuando te vas en contra de la acción política planteada, estás traicionando, pues. Cuando permites daños al pueblo ecuatoriano, estás traicionando. Cuando te vas contra el ideario político y la ideología, estás traicionando. Cuando discrepas con un compañero y te mandas a la punta de un carajo y hasta le empujas de la cabeza, no es una traición, es una discrepancia. Entonces hay que entender muy bien qué es lo que está haciendo. El señor está metiendo goles en contra. ¿O está permitiendo que ingresen porque ya iban a ingresar? No, está votando. Está votando a favor y dice, bueno, como ya vamos perdiendo 3-0, entonces yo también haré un autogol para que perdamos 4-0. Eso es lo que él afirma. O sea, tienen una mayoría y va a entrar la ley, entonces yo apoyo, pues. No. Y en lugar de que sea un gol así, de un balonazo, mejor yo le empujo con el pecho para que sea un gol un poquito menos grosero. Porque las reformas, yo no voy a hablar de la ley, Fernando, pero te voy a hacer más bien preguntas a ti como abogado. El señor, ¿cuáles son los colegisladores según la Constitución en el Ecuador? La Asamblea y el presidente. No lo Asamblea y presidente. Claro. Ya, nadie más. Nadie más. No hay más legisladores y colegisladores en este país. No hay. Sin embargo, este señor Peña reconoce, y es que es un gran abogado, ¿no? Yo no soy abogado, pero a mí me sonó a uñas en pizarrón eso, pues. Dice, pasaron 3 de mis propuestas, pero la cuarta se mandó a consultar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Mucho ruido. ¿No es cierto? Sí. Se mandó a consultar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la tarde, él pone esta temporalidad, el Comando Conjunto aprobó mi propuesta. El Comando Conjunto aprobó mi propuesta y se incluyó en la ley. Oye, eso pedazo de pendejo, Peña. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no es colegislador, y no solo colegislador, sino juez constitucional y legislativo para decir pon o no pongas. Y esto lo reconoce pública y paladinamente, mi querido Fernando, que el Comando Conjunto, mira, el Comando Conjunto debería sacar una aclaración diciendo, señores, somos un cuerpo obediente a la Constitución y la ley, y no deliberante, y no legisladores, y no censores de la ley. No. Ahora, pero si son parte del grupo de seguridad, deberán ser invitados a la comisión. No,
Pero perdóname, una cosa es que vayan a la comisión y se les pregunte sus opiniones, que las darán en el marco de la ley y de sus limitaciones legales, y otra cosa es que le mandes una reforma a consultar para ver si ellos la aprueban. Ya, señor Peña, usted ha confesado un delito de lesa patria, pues. Ahora ya como las Fuerzas Armadas dijeron que sí, entonces ya mi observación está por buena. Qué chévere que soy, ¿no? O sea, mis 4 propuestas, de las 4 propuestas, las 4 entraron, porque la cuarta le consultamos al Comando Conjunto y el Comando Conjunto aprobó mi propuesta. Ellos son los legisladores y los jueces legislativos. Yo no, yo soy un pobre pelele que está ahí preguntando a las Fuerzas Armadas, que son obedientes, no son deliberantes, señor Peña, que si es que quieren, me permiten hacer esto. Y las otras 3, que son una gota en el océano, mi querido Fernando, porque no toca ninguno de los temas fundamentales de la ley, ¿no? Sino van a poder violar el domicilio. Habla del tema de los allanamientos. O sea, sí son preocupaciones que podríamos haber recogido de la ley. Creo que no las cambia. Como abogado es valiosa, pero es que la discusión no se centra ahí. No las cambia, pero además no las cambia. O sea, sí van a poder entrar a tu casa, pero con control de un juez. ¿El control qué es? Señor juez, deme una orden de allanamiento. No. Eso quedará librado a cómo se ponga en el reglamento. Como el juez no puede estar el momento de emergencia de allanamiento en un domicilio, tendrá que juzgar después y decir, voy a darle el aval o negarle el aval al allanamiento. Y va a decir, ¿hay justificación legal para el allanamiento? Sí, está en esta ley que ahora se llama de solidaridad. Entonces sí, está bien. Es una leguleyada, es una acción de tinterillo, mi querido Fernando, para ponerle caramelo por encima a una cucharada de veneno. En el allanamiento, en la prisión sin orden de detención, en la detención arbitraria, también va a ser justificada por un juez. Entonces, ¿pero va a ser antes? No, porque están corriendo, persiguiéndole a alguien, pues, ¿no? Están persiguiéndole a alguien. Entonces le cogen preso y después van al juez, según el reglamento que pondrán, y le dirán, señor juez, ¿actuamos bien o actuamos mal? Y el señor juez va a ver el artículo, qué sé yo, 17 o el que sea, de esta ley económica urgente de solidaridad, que se llama ahora, y dice que podrán detener en la calle a quien sea. No, si pueden, es legal, siga nomás. Y la prisión preventiva lo mismo, o sea, las 3 iniciativas de este señor sirven para nada. Está dorando la píldora, está poniéndole caramelo encima a 3 cucharadas de veneno. Y la cuarta consolida al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como el aparato supraconstitucional, supralegal, supralegislativo en el Ecuador, que les está convirtiendo en dictadores. Perdóneme. Esto me indigna. Sí, es indignante, pero que tiene un motivo también, Felipe, y esa es la gran pregunta aquí, ¿no? ¿Qué está ocasionando este tipo de resquebrajamientos en un bloque que llega a la Asamblea como el mayor bloque legislativo y que al final termina por empezar a desgranarse y a mostrar otras grietas, a mostrar otras fisuras, otros roces entre sus personajes? ¿Qué tiene? Porque yo el día de la elección decía, bueno, a ver, habrá cosas por luchar. Luisa González se acaba de poner la mochila de demostrar un fraude. El fraude al final pasó por todos los senderos por los que ha pasado. Entiendo que hoy pues, se presenta una demanda nueva, una denuncia nueva acerca del fraude, pero el asunto es que había que cuidar esa representación legislativa y había que otorgarle un parámetro, un terreno delimitado para que ellos también puedan gestionar una identidad frente a un gobierno que había ganado y se estaba posesionando con un número similar de asambleístas. ¿Cómo pasamos, o más bien, cuáles son las causas para que hoy percibamos la unidad en el mayor bloque legislativo tan endeble, tan livianita? A ver, hermano. Yo creo que la unidad existe. Que hayan 2, que hayan 3, que hayan 4 traiciones al interior, no demuestra
la hipótesis de que el bloque de la Revolución Ciudadana está resquebrajado. Mira, cuando Lenín Moreno traicionó, el bloque de la Revolución Ciudadana, que era mayoritario, ¿no? Se dividió. 50 y algo, si no me equivoco. No, eran más, eran casi 70. O algo así, y se dividieron en 29 y no sé, sí, o eran casi, no sé, no me acuerdo. Pero se dividió en dos. Aún así, el bloque que quedó se mantuvo incólume. Estas son bajas en una batalla, mi querido Fernando. Hemos tenido 2 de 67. 2 bajas. Es poco. Es poco bajo el acoso y el asedio brutal. ¿Dónde está la falla, Fernando querido? Está en el sistema de designación de candidatos. Ahí voy. Allá, eso no significa que la Revolución Ciudadana esté mal, no significa que la Revolución Ciudadana esté fracturada, no significa que estemos divididos, no significa que estemos perdidos. Claro, yo no soy dirigente de nada, ni conozco los interiores, pero como militante de base, como hombre de la calle, me doy cuenta de estas cosas. No hay ni división, ni fractura, ni fracaso, ni error. Hay 2 bajas y de pronto hayan más. De pronto hayan 2 más, no sé. ¿Ya? Yo tengo algunas preocupaciones ahí. ¿Cuáles? La primera es esta, ¿no? El sistema de designación de candidatos que parece dejar por fuera candidatos tremendamente valiosos. Yo hasta el día de hoy no entiendo por qué Gisela Garzón, con una labor tan importante en la legislatura anterior, no encontró un espacio en las listas, pero esto sin embargo encontró Peña. Y sin embargo está Sergio Peña. Por otro lado, el tema de designación de candidatos y el no tener parámetros claros es lo que ocasiona la molestia de la señora Salazar. Eso casa adentro y con miras a la consolidación creciente del progresismo en el Ecuador, tiene que ser tratado casa adentro. Y tiene que encontrar. Ya, dímelo. Y es que desde la elección hasta ahora yo no veo que exista una voz que hable con autoridad o ejerce con autoridad la vocería de la agrupación de la Revolución Ciudadana en el Pleno. Y esto deriva a que se hayan visto, entiendo, están bajo ataque, entiendo la desesperación, pero se han visto respuestas por parte de Revolución Ciudadana que no parecen tener mucho efecto. O sea, yo le decía a Andrés Arauz el otro día, es que no toda la vida se puede mirar para otro lado y levantarte e irte del Pleno. Y no parece muy efectivo. Ya hoy están denunciando y abriéndole un expediente disciplinario a Ronald González por llegar con un megáfono a gritarle sinvergüenza al presidente de la Asamblea, que es una medida que yo encuentro poco efectiva, al menos para hacerte... para garantizar. Ya ayer me explayé sobre ello, pero en todo caso no le encuentro una medida valiosa para fortalecer el grupo. Y no parecen que se le están cayendo muchas ideas a la Revolución Ciudadana y no parece que haya un liderazgo que les dé sendero, que les dé... A ver, hermano, sobre lo de liderazgo, la Revolución Ciudadana es el movimiento político y el sector político del Ecuador que más liderazgos potentes tiene. Lo que pasa es que todo el aparataje mediático y toda la acción política de la derecha, que va en pos de destruir los liderazgos, le ubican a esos liderazgos como inconsistentes, locos, desquiciados, enfurecidos, que ya deben callarse, que dejen de estar, que vayan a dormir, etcétera, etcétera. Segundo, me estoy refiriendo a Rafael Correa, me estoy refiriendo a Andrés Arauz, me estoy refiriendo a Luisa González, no, que son 3 de las muchas voces y liderazgos que tenemos. Segundo, la derecha espera, digo la derecha como todo lo que no es el movimiento del correísmo y de la Revolución Ciudadana, espera que esos liderazgos hablen de lo que ellos quieren que hable, no del fraude electoral, que es lo crucial, sustantivo y trascendental en el Ecuador.
Tienes a Rafael Correa hablando del fraude, tienes a Luisa González hablando del fraude, tienes a Andrés Arauz hablando del fraude, tienes a los liderazgos de la Revolución Ciudadana hablando del fraude, que es lo articular, lo fundamental. Pero quieren que hablen de la acción legislativa. ¿Qué acción legislativa, Fernando? Hay una planadora que ni siquiera les permite hablar en el pleno, y ahí está otro error de Peña, el decir, no, en la comisión sí podemos hablar. Tú puedes hablar porque eres traidor, pues. Al resto no les dejan. A los que no son traidores no les dejan. Ese es el privilegio que has logrado vendiendo a tus hermanos, pues. No. Entonces, a ver, de mi trabajo legislativo yo recuerdo que en comisiones ciertamente el diálogo es distinto al del pleno, ¿no? Obvio. En comisiones pueden hablar los asambleístas, incluso de oposición. No es raro que se los escuchen en una comisión, ¿no? La gravedad del silenciamiento realmente reside en el pleno, ¿no? Y el pleno no les han dado la palabra, hermano. Sí. Entonces, ¿qué liderazgo, qué oposición puedes ejercer en un lugar donde estás confinado al silencio? Y es más, donde ni siquiera te han dado la oportunidad de ser parte del CAL, no te han dado la oportunidad de escoger quiénes van a qué comisión, sino que ellos han propuesto, y ellos han decidido, y ellos han resuelto. Entonces, creo que a la legislatura no le queda más que resistir, y resistir no es tolerar, resistir no es aguantar, resistir es negarse a. Otro error que plantea Peña como si fuera una verdad, es que hay que hacer una oposición propositiva. A ver, señor Peña, la Revolución Ciudadana no puede proponer nada en la Asamblea. No le permite. La palabra como propone, claro. Como propone. Y segundo, la oposición es un recurso democrático cuando la democracia funciona y se respetan a las minorías. Aquí no hay chance de hacer oposición. No hay cómo hacer oposición. Oposición se le hizo al señor Noboa en su primer periodo, en su único periodo, porque este no es presidente, ¿no? En su único periodo, cuando inclusive se le aprobaron leyes, pues, con nuestros votos. Ya, eso es oposición. No. Aquí no hay chance de oponerse a nada. Aquí lo único que hay como hacer es resistirse, como se resistieron los pueblos europeos ante el nazismo, que les invadió, les puso presos, les fusiló, les impidió hablar, les quitó todos los recursos. Así estamos. Entonces, mira, pedirle a alguien que está bajo asedio y acoso, pedirle, no quiero hacer comparaciones porque no es justo, pero voy a poner un ejemplo extremo, pedirle a los gazatíes que están bajo bombardeo, rodeo, asedio del ejército y la aviación israelita, oiga, pero organicen, pues, y apelen a la Haya. No, o sea, les están matando, les están bombardeando, hermano. Así, claro, ese es un ejemplo excesivo, no estamos en esa circunstancia, pero pedirle a la Revolución Ciudadana que la estrategia de la vocería sea alrededor de la Asamblea. Perdóname, hermano, la estrategia de la vocería es alrededor del fraude. No podemos olvidarnos del fraude. Porque si nos olvidamos del fraude, estamos siendo cómplices, estamos siendo como fue el gobierno de Vichy en la invasión nazi a Francia, que dijeron, sí, vengan, gobiernen nomás, y el mariscal Pétain les entregó el gobierno en Vichy. O sea, no podemos hacer eso. Desde el día del denunciado fraude hasta el día de hoy, lo que está sucediendo es que los momentos políticos siguen sumándose uno a uno y hay una bancada legislativa que proteger y hay autoridades locales que proteger. Y si el desgaste de energías está todo en el fraude, lo que vemos es que se empiezan a desgranar las otras cosas, vemos que empiezan a tener problemas estas otras cuestiones que eran las cuestiones a proteger, eran las trincheras por las cuales te podías hacer notar de otra manera. Pero ¿no te parece ese un argumento, mi querido Fernando, de lo más estilo Peña del mundo? Es decir, como ya va a pasar la ley, lo que tenemos que hacer es apoyarle y mejorarle un poco. Como ya el señor se apoltronó en el gobierno, como ya la señora Tamaint no permitió que abran las urnas, entonces ya es gobierno, hechos consumados, vamos con ello, tratemos de mejorar lo más posible. Eso hizo el mariscal Pétain en Francia.
cuando entregó el gobierno francés a los nazis. No, y la resistencia francesa se levantó hasta derrotarlos. Mira, Fernando, no podemos conformarnos ese mal minorismo después de los abusos, de los autoritarismos y de los asaltos a la democracia. No pueden ser tomados como la única salida. Yo me alegro que el bloque de la Revolución Ciudadana y la Revolución Ciudadana no esté cayendo en la trampa que cae el señor Peña, pues. Que se mantenga firme en sus principios y que diga, no, aquí hay un fraude. Y aquí pues estamos en una asamblea en donde ni siquiera nos permiten hablar, en donde le han levantado la inmunidad sin los trámites correspondientes a Esther Cuesta Santana. Eso es terrible. ¿Qué puede hacer la Revolución Ciudadana ante eso? Protestar, hermano. Protestar, no nos queda más, no recurrimos a la justicia y la justicia nos da la vuelta porque ya sabemos cómo está la justicia, protegiendo pedófilos, protegiendo narcotraficantes, ¿qué es lo que sabe hacer? No. Mi punto, Fede, es que hoy se presenta una nueva denuncia sobre el tema del fraude, pero yo no he escuchado que se haya activado por Esther Cuesta y en defensa de Esther Cuesta la maquinaria del partido hasta este punto. Entonces, ahí voy, ¿no? O sea, hay que direccionar los esfuerzos también para proteger lo que ya se tiene. Tienes ganadas las prefecturas y alcaldías en las ciudades más importantes del país, están también bajo acoso. Sí se ha activado por Esther Cuesta. Sí se ha activado. Se ha activado por el alcalde de Quito. Se ha activado. Por supuesto que sí. La gente de la Revolución Ciudadana se ha movilizado alrededor de eso. Se ha movilizado alrededor del mural de la Asamblea de Osvaldo Guayasamín. Es más, aprovecho, mi querido Fernando, para hacer un llamado a la peluconería ecuatoriana, que con seguridad tendrá obras de Osvaldo Guayasamín en sus casas, ¿no? Si tanto les molesta que un pintor comunista tenga obras en su casa, mándeme a mí, yo las recibo con todo gusto. Mándemelas. A mí no me hace problema. ¿Tú llegaste a conocer a Osvaldo Guayasamín? Sí. Y tengo ahí alguna cosita de él, pero pequeñita. Y bueno, el punto, hermano, es que por Esther Cuesta, inclusive hay una posición pública de defensa de nuestro bloque. Lo que pasa es que la aplanadora de los 78, más el presidente y todas las autoridades del presidium, digamos, de la asamblea, más el CAL, más las comisiones, todas están en sus manos. No hay vía jurídica para poder actuar dentro de la asamblea contra una violación flagrante de la Constitución y de la ley. No. Y antes de terminar, porque ya tengo a Cristina Jacome, me quedan cuatro minutos de entrevista. Hablemos de la salchicha, de la franjita que queda en el medio del pleno y de su comportamiento y de cómo se avisora que se continuará comportando durante el ejercicio de la legislatura. A ver, hermano querido, nosotros cuando estuvimos en el Ministerio de Gobierno pudimos conocer un poco cómo se juegan esas franjas. ¿No es cierto? Fue muy difícil jugar con esa franja. Y sobre todo fue muy difícil poner freno a sus ambiciones, ¿no? Nos quedó una consulta popular, si no me equivoco, en ese ejercicio. Claro. En ese ejercicio, ¿no es cierto? Bien. Yo creo que las ambiciones de esa franquita van a ir creciendo cada vez más, porque se van a ver ungidas del poder de decidir si es que es varón o es mujer, ¿no? Y el momento que tienen ese poder, un grupo de 10, de 11, van a empezar a ir subiendo sus exigencias. Pero como el gobierno de este señor Noboa es un gobierno de empresarios que son pragmáticos y que no les gusta gastar, que no les gusta pagar por las huevas, ¿no? Además, van a entrar en un conflicto muy serio. Y lo que va a suceder, óiganme bien, franja, salchicha de asambleístas, les van a encontrar hasta de qué lado duermen en la cama. Y les van a empezar a extorsionar y a chantajear. Porque van a averiguar hasta con qué manos se limpian ustedes, ¿no? Y les van a extorsionar
y les van a cortar las intenciones de cobrar por cada voto. Esa es la intención, ¿no? Porque no los hemos visto saltar a vestirse de morados. Entienden que la cotización del voto se hace efectiva siempre que se mantengan en este mantengan ahí. O sea, sería un pendejo el saltar para allá, ¿no? Claro. Sería muy, muy pendejo. Porque van a perder la oportunidad del Kushki, ¿no? Entonces, lo que yo les diría hasta con fraternidad, tengan cuidado, porque el objetivo del aparato de justicia y persecución van a ser ustedes, y con la ley que van a votar ahora peor, y con la decisión que tomaron de que se pueda juzgar los actos de Esther Cuesta Santana cuando era asambleísta, ustedes están poniendo la soga al cuello. Claro, eso es un tiro en el pie. El día de mañana cualquier trabajo legislativo va a poder ser perseguido el día que tú termines tu periodo. Tu periodo. Entonces, estas cosas les ponen a ellos en un predicamento terrible, ¿no? Y en una situación terrible. Claro, porque probablemente la persecución no vaya contra los asambleístas de ADN, sino contra estos que son los que terminan por otorgarle, por abrirle la puerta a los propósitos de ADN. Sí, de acuerdo. Entonces ahí se cumplirá lo de Quinto Sepio, este cónsul romano que administraba la península ibérica. Cuando llegaron los traidores a cobrarle por la muerte de Viriato, él les dirá: Roma no paga a los traidores, y les mandará a decapitar. Eso les van a hacer a ustedes, señores del medio de la asamblea. Eso es lo que le van a hacer cuando ustedes quieren cobrarle a Daniel Noboa por sus votos. Les van a decapitar. Y les dirán: Roma no paga a los traidores. Así que analícenlo bien, piénsenlo bien, pero lamentablemente no tienen ni esa capacidad, hermano. Porque como llega gente cuestionable en una organización tan estructurada y tan ideológica como la Revolución Ciudadana, imagínate cómo serán esos movimientos creados para la elección en una provincia. Claro, lo que llega, lo que sale. Claro. Y lo que se pueda aruñar de otras organizaciones. Fe, ¿cuánto cariño se te tiene? Un abrazo y gracias por permitirme hablar de estas cosas, mi querido amigo. Un abrazo a Omar Noboa también, ¿no? Sí. Omar está de hecho te ha recibido mucho cariño en la caja de comentarios mientras conversamos. Qué chévere. Abrazo a todos. Oye, te cuento que he encontrado que me insultan. Qué lindo, porque sabes que no pueden insultarme en lo básico, ¿no? No pueden insultarme. No, solamente le mentan a mi madre, 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 mi pobre madre, que era una especie de santa, hermano. Era una santa. Era una santa. Tú la conociste. Pero bueno, me ha dado orgullo, porque los insultos son tan rastreros y tan bajos que ahí los dejo, hermano. Me parece. Y me da medida de otra cosa. Hay gente que se asusta con lo que yo digo. Hay gente que se asusta. Yo creo que se le tiene mucho miedo a la voz. Se le tiene mucho miedo a quien logra articular una idea y ponerla en una voz fuerte y segura y seguro de que lo que estás diciendo representa algo. Y a ese man se le tiene miedo. A ese man se lo tiene que atacar. Ok, hermano. Mando un abrazo gigante. Todo el cariño del mundo. Abrazo. Igualmente. Un abrazo. Chao.